Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 12. Desentrañar lentamente. Cuando Izuku se levantó ese viernes por la mañana, lo primero que hizo fue ir al armario y comparar su altura con una serie de marcas de bolígrafo. Aunque estaba dolorido y gemía de protesta de vez en cuando después del entrenamiento de la noche anterior, persistió en su tarea. Al terminar, dio un paso atrás y frunció el ceño. De vuelta a la normalidad, murmuró Izuku, confundido. Se acarició la barbilla, desconcertado. Por razones que Izuku no entendía, había descubierto que en los últimos días su estatura había cambiado. El martes se dio cuenta de que se había encogido un poco, en forma humana, solo para recuperar su altura el miércoles. El día anterior había bajado 1 pulgada. Esa no había sido la única rareza que Izuku había descubierto. Izuku estudió el resto de su cuerpo, desde la forma de sus manos hasta la longitud de los dedos de sus pies. Memorizó las medidas y observaciones, pero por lo que pudo ver, había vuelto a ser el mismo niño que había sido antes de manifestarse en su forma de conejo. De todas las peculiaridades que he estudiado, no creo que haya nada parecido a esto, murmuró, paseándose frente al espejo. Por otra parte, no creo que haya ningún héroe con una peculiaridad como la mía. Quizás me esté enfrentando a algún tipo de singularidad, con mis dos formas convirtiéndose lentamente en una sola. No, aunque quizás mis formas puedan verse afectadas por la otra. Siguió hablando, murmurando para sí mismo. Sin dejar de hablar, Izuku se acercó a su escritorio y cogió un cuaderno que tenía escondido. Se sentó y añadió una nueva entrada, detallando los hallazgos del día. Hecho esto, dejó el cuaderno y se recostó. ¿Por qué tuve que manifestar un don como este?, gruñó Izuku. Solo pudo suspirar, pues nadie podría responder a esa pregunta. En cambio, comenzó sus ejercicios matutinos. Mientras se ejercitaba, Izuku no pudo evitar pensar en sus problemas actuales. Desde que se descubrió que Mineta había espiado su habitación, Izuku había estado hecho un manojo de nervios, sobre todo dada la insistencia de Asido. Ella, a diferencia del resto de las chicas, estaba convencida de que Mineta decía la verdad y se esforzaba por averiguarla. Aunque una parte racional de él le decía a Izuku que lo más probable era que no lo descubrieran por mucho que Asido insistiera, seguía preocupado. Las consecuencias de tener que confesar la verdad eran demasiado dolorosas como para siquiera pensar en ellas. Izuku disipó esos pensamientos y, una vez que terminó de hacer ejercicio, se preparó para el día. Izumi, alegre y aparentemente indiferente a los problemas de Izuku, salió de su habitación y se dirigió al baño para darse una ducha rápida. Cuando Izumi finalmente llegó al comedor, ya había varias chicas desayunando. Se dirigió directamente a una morena en particular en una de las muchas mesas. Izumi estaba a punto de saludar con alegría a su amiga cuando notó la expresión en el rostro de Ochako. «Vaya, pareces un zombi», exclamó Izumi. Y, en efecto, con esas ojeras y la forma en que parecía a punto de quedarse dormida, Ochako parecía un muerto viviente. Sorprendentemente, no duró mucho. Ochako parpadeó y se giró hacia Izumi. Todo su ser pareció revitalizarse en presencia de la conejita. Con nueva vida, Ochako le sonrió tímidamente a Izumi. «Hola». «Lo siento, es que estoy cansada del entrenamiento de ayer», dijo riendo. Izumi estuvo muy tentada de preguntar, léase, insistir en saber, sobre el misterioso nuevo tutor de Ochako. Sin embargo, se mordió la lengua. Si Ochako respetaba la tutoría privilegiada, y, en su opinión, bastante injusta, de Izumi, tendría la decencia de hacer lo mismo. ¿Tan duro?, preguntó Izumi casualmente mientras se sentaba junto a Ochako. Ya había un plato con panqueques y frutas esperando a la niña conejita, cortesía de cierta morena. Bueno, Ochako se fue apagando poco a poco, solo para estremecerse. Izumi solo pudo mirar fijamente mientras Ochako miraba fijamente hacia adelante, con la mirada perdida, y su expresión se volvió angustiada. «Sí, fue duro», respondió la morena. Con una sonrisa forzada, añadió: «Mi tutor es un capataz». «Conozco ese sentimiento», murmuró Izumi. «¿Qué hay de tu entrenamiento de ayer?», se preguntó Ochako, sin saber si Izumi tenía libertad para compartirlo. «Oh, sí, decía Izumi, mientras recordaba su entrenamiento con Olmig. Miró fijamente al frente, frunciendo el ceño. Olmig la quería muerta. Esa era la única explicación razonable para su régimen de entrenamiento. Entre el héroe número 1 y Miruko, Izumi estaba destinada a morir en cualquier momento.
Bien, definitivamente bien, dijo Izumi apretando los dientes. Ochako parecía muy tentado a preguntar quién entrenaba a Izumi, pero al final se calló. Izumi, por su parte, volvió a sentirse tentada a preguntar con quién había empezado a entrenar Ochako. Tener un profesor o un estudiante mayor como tutor no iba en contra de ninguna regla. De hecho, se rumoreaba que Black King daba clases particulares de artes marciales, Snipe tenía una especie de club de tiro y Power Loader tenía su taller abierto a cualquiera que quisiera seguir trabajando o incluso aprender algo de ingeniería. Sin embargo, era un asunto complicado si no se incluía el entrenamiento personal, gimnasio, preparación física, etc., y las tareas, por no mencionar los clubes recreativos. Las dos chicas rieron entre dientes y se pusieron a comer. Mientras masticaban, se sumieron en un cómodo silencio mientras disfrutaban de su comida. En otra mesa, no muy lejos de ellos, Izumi vio a Asido y a Gakure discutiendo. Yaoyorozu y Hiro también estaban con ellos, pero guardaban silencio. Izumi aguzó el oído y miró al pequeño grupo, curiosa. Ninguno de los mayores. Siseó un exasperado Asido. Mina, te lo sigo diciendo. El pequeño pervertido mintió, dijo Hiro. No lo sé, tarareó Yaoyorozu. Creo que quizá no fue del todo sincero, pero la forma en que describió a este individuo. Lo sé, parecía convencido, dijo Agakure. Aún así, ¿cómo puede ser tan difícil encontrar a alguien con el pelo, las pecas y los ojos verdes, y que sea de aspecto bastante sencillo? Izumi no pudo evitarlo. Se atragantó con el desayuno y empezó a toser. Un Ochako, presa del pánico, empezó a darle palmadas en la espalda. Lo siento, la comida salió por el camino equivocado, jadeó Izumi. Ochako todavía parecía preocupado y le dio a Izumi una taza para beber. Estoy bien, lo juro. Dijo Izumi, sonriéndole a Ochako. Bien, asintió lentamente Ochako. ¿Qué planes tienes para esta noche? Preguntó Izumi apresuradamente, intentando desviar la conversación. Lo último que quería era que Ochako se preguntara por qué Izumi había tenido un ataque de tos tan fuerte, y además Izumi no quería que pareciera que había estado escuchando a escondidas. Por suerte, a Ochako no pareció importarle. Oh, ¿de verdad que soy libre?, dijo Ochako con una sonrisa. ¿Y tú? Yo también soy libre, dijo Izumi, animándose. ¡Genial! ¿Quieres hacer algo?, preguntó Ochako, emocionado. Algo que no implique entrenamiento. Creo que tuve más que suficiente para una semana. Podríamos, dijo Izumi, asintiendo. Tarareó con el ceño fruncido. ¿Pero qué? La UA solo tiene instalaciones de entrenamiento. Podríamos quedarnos aquí, propuso Ochako. O tal vez en una de nuestras habitaciones, sugirió Izumi, solo para darse cuenta de lo que acababa de proponer. Sus miradas se cruzaron tras la propuesta, solo para que las dos chicas apartaran la mirada y se sonrojaran. La idea de pasar tiempo a solas en sus habitaciones era tentadora, como mínimo, pero quizás un poco atrevida. Ambas estaban demasiado absortas en su propia vergüenza como para darse cuenta de lo nerviosa que estaba la otra. Supongo que podremos pensar en algo después, dijo Ochako. Izumi solo pudo estar de acuerdo con la morena. Con eso decidido, ambos se pusieron a terminar de comer, por si llegaban tarde. Afortunadamente, el resto del desayuno transcurrió sin incidentes. Sin embargo, Izumi seguía preocupada. No sabía que Mineta le hubiera dado una descripción tan precisa de Izuku a Asido. ¿Y si Mineta se lo contaba a los chicos? Peor aún, ¿y si Bakugo se enteraba? Eso no era nada bueno. Izumi pudo disipar la mayoría de sus preocupaciones después del desayuno gracias a Ochako. Una vez que terminaron de comer, ambos fueron a la escuela y charlaron de todo. Al llegar a sus pupitres, Izumi se sintió mucho más aliviada. La mayoría de sus compañeros ya estaban allí, incluyendo a la mayoría de las chicas. Los pocos rezagados entraban, mientras que el resto se mantenía en sus pequeños grupos. Tokoyami charlaba con Shoji y Sato, mientras Koda escuchaba en silencio. Mineta, Kaminari y Zero parecían enfrascados en una conversación que podía o no involucrar a mujeres, mientras que Kirishima hablaba con Ojiro sobre peleas. Aoyama, por su parte, era prácticamente él mismo, con destellos y todo. Lamentablemente, hasta ahí llegó su tranquilidad. Apenas se sentó, Bakugo Katsuki, una de sus fuentes de estrés, se acercó a ella con paso decidido. A Izumi no le agradaron los ojos rojos, decididos y ardientes, fijos en ella. Tenían un propósito, e Izumi solo podía temer lo que eso implicaba. Por un momento, la rubia se quedó allí de pie junto a su escritorio, frunciendo el ceño, antes de respirar hondo y finalmente dirigirse a la coneja. Oye, Izumi, dijo Bakugo apretando los dientes. ¿Estás ocupado esta noche?
Izumi miró a Bakugo, estupefacta. De todas las cosas que esperaba de la rubia explosiva, un saludo relativamente cortés, decir su nombre real y luego preguntarle por su tiempo, definitivamente no estaba en su lista, y mucho menos en absoluto. En resumen, Izumi estaba completamente perdida. ¿De nuevo? Preguntó Izumi, ladeando la cabeza con desconcierto. Detrás de Bakugo, Izumi vio a las chicas reunidas, curiosas por lo que Bakugo decía. La rubia pareció darse cuenta y se dio la vuelta. Sin embargo, las chicas rápidamente actuaron como si no estuvieran escuchando a escondidas su conversación. Ochako, por su parte, estaba sentada en su escritorio, mirándolas con una expresión indescifrable. Te mando saludos, dijo Bakugo entre dientes. Era casi como si ser educado le costara un esfuerzo inmenso. ¿Estás libre o no? Izumi frunció el ceño. El educado Bakugo era un Bakugo extremadamente extraño. ¿Por qué preguntas? Porque quiero hablar contigo, murmuró Bakugo, conteniendo un siseo de fastidio. Esto de ser educado le estaba pasando factura. A solas. A Izumi le dio un vuelco el corazón. ¿Sería posible? ¿Habría descubierto Bakugo la verdad? Dios mío. Quería confrontarla, ¿verdad? ¡Ay, no! Justo cuando todo pintaba bien, más o menos. Las chicas detrás de la rubia inmediatamente empezaron a agitar los brazos y negar con la cabeza, instando a Izumi a decir que no. Cuando Bakugo las miró, parecía que estaban charlando. Apenas Bakugo volvió a mirar a Izumi, las chicas respondieron con sus señas, y con bastante vehemencia. La pobre Izumi solo pudo observar, un poco abrumada por la situación. ¿De qué quieres hablar? Preguntó Izumi, intentando obtener información. Por favor, dime que no lo ha descubierto. Suplicó en su interior. Para entonces, las chicas parecían desesperadas en sus intentos de que Izumi le negara a Bakugo la oportunidad de hablar a solas. Izumi no tenía ni idea de por qué. Solo para hablar, murmuró Bakugo, apartando la mirada. Bien, algo raro hay en esto, pensó Izumi, completamente confundido. Si supiera o sospechara algo, ¿no sería un poco más brusco e impulsivo? Katsuki sin duda querría confirmarlo de inmediato si resulta que yo era el mismo Deku que él conocía, ¿verdad? En cualquier caso, Izumi también era demasiado curiosa. ¿Sí? Izumi respondió tentativamente. Las chicas del 1A reaccionaron con visible decepción. Asido y Agakure se llevaron las manos a la cara, mientras que Yaoyorozu se cubrió la cara. Hira arqueó una ceja mientras Asui parecía ladear la cabeza, confundida. Bakugo echó la cabeza hacia atrás de golpe, solo para encontrarse con sus compañeras charlando. Entonces nos vemos en el gimnasio a la hora del almuerzo, dijo Bakugo. ¿De acuerdo? Izumi aún no estaba seguro de qué estaba pasando. Bakugo carraspeó, se dio la vuelta, solo para detenerse en seco y girar en un instante. Y no traigas a nadie, ¿de acuerdo? Exigió Bakugo. A Izumi se le iluminó la cabeza. Era culpa de Bakugo, que finalmente no pudo ser condescendiente y molesto. Por otra parte, su cortesía había durado mucho más de lo que Izumi esperaba. Dicho esto, Bakugo finalmente se dirigió a su escritorio. Las chicas lo ignoraron, siguiendo sus movimientos con el rabillo del ojo. En cuanto Bakugo se incorporó, Izumi se encontró rodeada de sus compañeras. Izumi solo pudo encogerse ante la forma en que se concentraron en ella. «Izumi, ¿qué demonios?», preguntó Asido. «¿Qué?», respondió Izumi confundido. «¿Por qué aceptaste salir con Bakugo, niña?», se preguntó Agakure. «Salir», dijo Izumi. «Solo quería hablar de algo, y era durante la hora del almuerzo». Probablemente para sacarme respuestas, pensó. Sabía que Bakugo ya sospechaba de Izumi. Si Mineta había abierto la boca acerca de la rubia explosiva, entonces Izumi estaba segura de que Bakugo había empezado a atar cabos. Ojalá no fuera así. En cualquier caso, Izumi tenía que saberlo. Ese no es el punto. ¿Por qué quieres salir con él?, preguntó Asido. Pensé que habías dicho que no te gustaba, dijo Yaoyorozu. ¿O en realidad estás enamorada de él, Ribit?, se preguntó Asui. No es así, balbució Izumi. ¿Es tu tipo?, preguntó Agakura. Ese es el problema, ¿no? ¿Te gustan los chicos malos, verdad? ¿O no? Imagínate que a una adorable conejita le gustan los hijos de puta malos, bromeó Asido. Tenemos que arreglar eso. Pensé que te gustaría más un personaje tranquilo y melancólico, como Todoroki, ¿no?, añadió Asui. Izumi sintió que se iba a desmayar y su rostro no podía ponerse más caliente. No es nada de eso. Estamos hablando de Bakugo, chilló Izumi. Ese es el punto. De verdad dijo tu nombre, chica. ¿Sabes lo que significa eso?
Preguntó Agakure, horrorizada. ¿Quiere algo de mí? Respondió Izumi. Eso quiere confesártelo. Dijo Agakure. El cerebro de Izumi se apagó ante ese pensamiento. ¿Podría Bakugo? No, de ninguna manera, absolutamente no. El pensamiento hizo que Izumi se encogiera. ¿Qué? Graznó Izumi. Chicas, vamos, no es así, dijo Ochako, extrañamente a la defensiva. Todas sabemos que a Bakugo no le gusta nadie más que él mismo. Pero quizá esté empezando a desarrollar algo por nuestro adorable conejito, Ashido parecía demasiado contento. Probablemente respeta la fuerza, y nuestra pequeña demostró que la tiene a raudales. No sé tú, pero a mí me parece que aquí se respira amor. Con una carcajada y una sonrisa maliciosa, Ashido se giró hacia Izumi, dispuesto a prolongar su sufrimiento el mayor tiempo posible. Vamos, ¿de verdad te gusta Bakugo? Sin duda es tu tipo, ¿no? Tiene mejor gusto que eso, gruñó un indignado Yaoyorozu. ¿Qué? ¿Crees que le gusta Todoroki o Ida? Hiro rió entre dientes, solo para palidecer. No te gusta Ida así, ¿verdad? Por favor, dime que no. Sería demasiado raro. ¿Qué le pasa a Ida, chulo? Preguntó Asumi. Parece bastante decente. Intenso, pero decente, chulo. ¿O te gustan los galanes como Kirishima? Bromeó Agakure, disfrutando del rostro sonrojado de Izumi. La idea de que las chicas asumieran que le gustaban los chicos le dificultaba la reflexión a Izumi. Aún estaba asimilando la improbable posibilidad de que Bakugo, énfasis en podría, quisiera confesarse con ella. Era imposible, nunca iba a suceder, pero ¿y sí? Y eso aterrorizaba a Izumi. No ayudaba que las chicas la obligaran a imaginar situaciones con diferentes chicos. Esto era algo que Izuku jamás había experimentado. La idea de que el sexo opuesto se acercara de esa manera no le era ajena. Para Izuku, era imposible. Ninguna chica le confesaría sus sentimientos al nerd inútil y espeluznante que vivía allí. ¿Y qué? ¿Vas a aceptar la confesión de Bakugo? Preguntó Ashido, disfrutando de la creciente expresión de horror en Izumi. Dio la casualidad de que Izumi estaba tan nerviosa que respondió con lo primero que se le ocurrió, algo de lo que luego se arrepentiría. No me gustan los chicos. Resopló Izumi. Silencio. Pasaron los segundos. Lo que siguió sucedió rapidísimo. Izumi chilló y se tapó la boca con las manos, con los ojos abiertos y sorprendida. Las chicas se quedaron mirando, atónitas, antes de que Ashido y Agakure intentaran quitárselas de la boca. Yaoyorozu y las demás parecían bastante nerviosas por la confesión, pero por sus sonrisas, probablemente les pareció adorable o algo así. Vamos. Repite eso último. Se rió Ashido. ¿Sí? Vamos, Izumi, no te juzgaremos. Se rió Agakure. Izumi, incluso con sus pequeños brazos, logró luchar contra las dos chicas maníacas y mantener sus manos en su boca. ¿Y tú, boca? Fue todo lo que Izumi pudo pensar. No podía creer que sus propios labios la traicionaran de esa manera. ¿Cómo se le había escapado así? ¿Y qué está pasando aquí, por favor? Las chicas se quedaron paralizadas. Allí, mirándolas con enojo desde la puerta, estaba nada menos que Aizawa. En un instante, todas estaban sentadas, con la mirada fija al frente. La mayoría, sin embargo, sonreían con sorna, mirando a la conejita avergonzada. Izumi, por su parte, se golpeó la cara contra el escritorio. Eso es todo. Adiós a la vida social. Fue agradable mientras duró. Pensó dramáticamente. Lo que ella no sabía era la tímida sonrisa que Ochako luchaba por ocultar a su lado. La sala de profesores de la UA tenía múltiples funciones. La más importante, por supuesto, era que los profesores recuperaran la fuerza y la moral tras intentar meter información a la fuerza en la cabeza de un montón de soquetes. También servía como un ambiente agradable para charlar. Para All Might y Miruko, en cambio, la sala tenía otra función: repasar sus clases. Como profesores inexpertos, ambos no sabían cómo planificar una clase. All Might era de los que intentaban leer manuales básicos, desde enseñanza para tontos hasta necesito un héroe que me enseñe. E incluso escribir planes con antelación, mientras que Miruko era más bien de los que improvisaban y hacían lo mejor que podían. Huelga decir que ninguno de los dos estaba seguro de lo que hacían. De no ser por las directrices básicas y las instrucciones generales de Nezu, bien podrían haber estado perdidos sobre cómo enseñar. En ese momento, sin embargo, ambos héroes profesionales estaban haciendo algo diferente con respecto a sus clases. Las estaban revisando. Esto también era diferente para cada héroe. Es un nudista, eso es lo que es, se burló Miruko.
Tal vez, pero parece tener un buen conocimiento del trabajo de héroe, refutó Olmigos. Sentados en cómodos sofás uno frente al otro, los dos héroes miraban a su colega mientras repasaban notas sobre su última clase. Gritar poder a todo pulmón mientras agita su pene para que el mundo lo vea no constituye para mí un trabajo de héroe, resopló Miruko. Tiene el espíritu, ¿verdad? Incluso desnudo, sigue luchando, reflexionó Olmigos. Como dije, un nudista, dijo Miruko. Bajó la mirada hacia el cuaderno en su regazo y frunció el ceño. Al menos parece tener iniciativa. El otro chico, el que parece un elfo, ese chico tiene serios problemas de confianza. ¿Cómo demonios llegó a tercero? Es simplemente, reservado, comentó Olmigos. No lo hizo tan mal. Estuvo la mitad del ejercicio murmurando contra una pared, dijo Miruko con expresión seria. Olmig no dijo nada al respecto. Simplemente se encogió de hombros y le sonrió tímidamente a su colega. Ya sabes, todo esto es una tontería, resopló Miruko. Olmig parpadeó, confundido. ¿Qué es? Esto. Comunicación, trabajo en equipo, coordinación, gimió Miruko. Esto es una tontería. Se recostó, resoplando con fastidio. Frente a ella, el héroe número 1 le ofreció una leve sonrisa. Yo no elaboro el currículo, dijo Olmigos. No es que crea que esté mal diseñado. Todas son habilidades básicas de héroe. ¿En serio? No deberíamos enseñarles estas tonterías a los niños. Deberíamos enseñarles a ser más fuertes, dijo Miruko. El resto lo pueden resolver ellos solos. La fuerza no lo es todo. De hecho, en la mayoría de los casos, siempre hay una peculiaridad más poderosa. Es prudente entrenar a los estudiantes contra enemigos más fuertes. Sí, pero primero necesitan saber cómo hacer las cosas por sí mismos. Exclamó Miruko. Incluso yo trabajé con otros, Usagiyama, suspiró Olmigos. Dudo que hubiera tenido tanto éxito sin la ayuda de mis buenos amigos David y el Disir Niuteye, sin mencionar a muchos otros. Miruko, sin embargo, se quejó en voz baja, molesta por lo que la obligaban a enseñar. Los dos prohéroes se quedaron en silencio, repasando sus papeles y apuntes. Por lo que Olmig pudo ver con el rabillo del ojo, los apuntes de Miruko eran casi tan deficientes como los suyos. Rió para sí mismo. Ambos profesionales definitivamente tenían algo que aprender sobre la enseñanza. Entonces, ¿cómo va toda esta controversia? Preguntó Olmig, aclarándose la garganta. ¿Por fin se ha calmado todo? Ojalá. Espetó el héroe conejo. Los demás héroes de la ciudad me están atacando y están intentando imponer un boicot de mierda. Son unos imbéciles. Olmig frunció el ceño al oír eso. Había algo que le intrigaba saber, pero nunca había tenido la oportunidad de preguntar, o quizás el valor. Como estaban en una conversación tan cordial, Olmig decidió preguntar, ¿por qué otros héroes quieren desprestigiarte en las encuestas? Soy muy consciente de lo competitiva que es nuestra industria, pero esto parece ser algo más que simple competitividad, comentó Olmigos. Casi se podría decir que es excesivo. Miruko frunció el ceño y arqueó una ceja con fastidio. Son unos idiotas quejosos. No soportan que pueda hacer su trabajo 10 veces más, se burló Miruko. Estaban esperando esta oportunidad. Solo espero que no te afecte a largo plazo. Sería una lástima que quedaras estancado en un puesto bajo en la clasificación, comentó Olmigos. Me importan un bledo las encuestas y esas tonterías, se burló Rumi. ¿De verdad? Aunque ellos dicten tu financiación, se preguntó Olmigos. Bueno, puede que me importe un comino por eso, pero más allá de la maldita financiación, soy un héroe para destrozar el mal, no para atraer a idiotas. Que la gente coma mierda y muera, por mí no importa, dijo Miruko. No digas eso, dijo Olmig frunciendo el ceño. Nuestra misión es proteger a la gente. Si no, seríamos completamente inútiles. Sí, ya lo sé. No es que les importe, ¿verdad? Se burló el héroe conejo. Olmig tarareó, acariciándose la barbilla. Solo dices eso por tu pequeña controversia, señaló Olmigos. Claramente, estaba en lo cierto, a juzgar por el ceño fruncido de Miruko. Te vendría bien ser un poco menos brusco con el público. No soy brusca. Caramba, la gente me quería. Y de repente intento hacerle entrar en razón a este idiota y soy la villana, replicó Miruko con amargura. No fuiste exactamente amable, señaló Olmigos. Estaba luchando contra un maldito villano. El mocoso era suicida o demasiado estúpido, dijo el héroe conejo. Has tenido un buen número de fans chiflados, ¿verdad? Ya sabes, de esos que intentan robarte la ropa interior. Oh, sí, tuve que lidiar con gente así, asintió Olmigos. Sí, pero apuesto a que no tratas con pervertidos.
Siempre hay un tipo raro obsesionado conmigo merodeando por ahí. Sé que estoy buenísima, sí, pero vamos. Exclamó Miruko, exasperada. ¿Cuál es la estrategia de Zeta para ayudarte a volver a la normalidad? Preguntó Olmigos. Publicidad y esas cosas, resopló Miruko. Conseguir unos cuantos becarios para demostrar que soy accesible y que puedo estar con niños, incluir un par de compañeros para demostrar que puedo trabajar en equipo si la necesito desesperadamente, ya sabes, esa porquería. ¿Y no te disculpas? Tarareó Olmigos. Ja, Zeta lo dijo mejor. No te disculpes con la multitud. Además, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Mentir porque no me gusta cómo reaccionan los imbéciles? Ni hablar. Dije lo que quise decir y lo diré de nuevo si es necesario, proclamó Miruko, impenitente. Olmig negó con la cabeza. Que Miruko se mantuviera firme en su decisión. Él entendía su postura y, a decir verdad, se compadecía de su situación. No era agradable que el público decidiera cancelar a un héroe por alguna razón. Sin embargo, todo el desastre le afectó demasiado a Olmigos. ¿Sabes cómo se lo está tomando el chico? ¿Ese al que, ya sabes, le diste un buen sermón? Se preguntó Olmigos. Oh, sí, está sufriendo mucho, gruñó Miruko con sarcasmo. Ha estado en programas de entrevistas, ha recibido visitas de héroes para ofrecerle su apoyo, e incluso hay gente recaudando dinero para él. Rayos. Zeta me dijo que todavía llora en redes sociales para llamar la atención. Ja, poner a ese mocoso en su lugar fue lo mejor que le pudo pasar. Mocoso. Olmig parpadeó. De repente, sintió mucha simpatía por Miruko, más que antes. Pensar que todo sucedió por lo que dijiste en el momento, tarareó Olmigos. Delante de un maldito teléfono móvil, querrás decir, gruñó Miruko. La verdad es que me identifico con tu situación, confesó Olmigos. Una vez tuve un encuentro en el que me pasé de la raya. No fue como en tu caso, claro. Por suerte, no había cámara, pero sí dije algo que no debía. ¿Tú? ¿Símbolo de la paz y héroe número 1? Preguntó Miruko con una ceja levantada. Puede que sea el supuesto héroe más fuerte de Japón y, quizás, del mundo, pero sigo siendo humano y he cometido muchos errores, incluyendo este encuentro, admitió el héroe número 1. Había una vez un niño sin peculiaridades, ¿sabes? Y estaba desesperado por mi opinión sobre si podía ser un héroe. Miruko escuchó atentamente, curiosa. Después de todo, era la primera vez que tenía una experiencia personal con Olmigos. Me preguntó si podía ser un héroe, incluso sin poderes, contó Olmigos. ¿Y qué dijiste? Ay, que soy zanahorias. No me digas que animaste al chico, dijo Miruko. No, dijo Olmig con gravedad. Le dije que lo olvidara. Espera, ¿así de simple? Preguntó Miruko sorprendida. No fui mucho más mordaz y directo. Admito que me molestó un poco la insistencia del chico. Me recordó a algunos de mis peores fans. Por desgracia, no respondí a su sincera pregunta con amabilidad. No me di cuenta del sufrimiento y la oscuridad que padecía. Miruko miró con incredulidad. ¿Le dijiste a un niño que se fuera al diablo? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sonrió, divertida. ¿En serio? En cierto modo, lo hice, suspiró Olmig, lleno de vergüenza. Maldición, silbó Miruko asombrada. Qué lástima. Pero no fue tu culpa. No puedes decirles a niños indefensos que se arriesguen. Olmig resopló ante eso, sonriendo. No te equivocas. Generalmente, alguien sin don tiene una desventaja monumental en comparación con los demás, admitió Olmigos. Sin embargo, ¿sabes qué hizo ese mismo chico después de que yo arruinara sus sueños? Después de que yo, su ídolo, le dijera descaradamente que se olvidara por completo de convertirse en héroe. No me digas que fue a los medios o algo así, murmuró Miruko. Se lanzó de cabeza hacia un villano para rescatar a un amigo, dijo Olmigos. ¿Eh? Miruko parpadeó mirando a Olmig, incapaz de procesar lo que acababan de decirle. Sí, incluso después de destrozarle sus aspiraciones, de destrozarlo por completo, no pudo evitarlo. Sus piernas se movieron solas y el chico se lanzó directo al peligro, aunque eso significara una muerte segura, y por una sola obra de una persona, en realidad, dijo Olmigos. El villano tenía a un rehén, un adolescente, asfixiándolo hasta la muerte. Ninguno de los héroes pudo hacer nada, porque el villano estaba hecho de lodo, así que todos solo podían mirar. Maldita sea, ese chico sin peculiaridad debe haber tenido agallas, tartamudeó Miruko. Un idiota imprudente, pero valiente, además. Ella se inclinó hacia adelante, intrigada. Olmig tuvo que morderse el labio para no reírse al ver cómo sus orejas estaban rectas y dirigidas hacia él, revelando toda su atención. Entonces, ¿qué pasó?
Preguntó, sin fingir que no le importaba. No logró rescatar a su amigo, por supuesto, y podría haber muerto si no hubiera intervenido. Créanlo o no, ese chico sin peculiaridad me inspiró a seguir adelante. Cuando ningún otro héroe en la zona hacía nada, ver a ese chico impotente, tan débil y frágil, correr desesperadamente contra todo pronóstico para salvar una vida, ¿cómo se suponía que no debía seguir adelante? Los demás héroes estaban avergonzados por todo el asunto. Reprendieron al chico. Ni siquiera los medios de comunicación fueron amables con él. Sin embargo, cuando lo encontré solo, me disculpé y le dije la verdad, replicó Olmigas. ¿Y eso qué es? Que podría ser un héroe, afirmó Olmigas. Mentira. Tú mismo lo dijiste, fracasó, ¿y cómo se supone que un niño sin peculiaridad va a hacer algo? Replicó Miruko. Puede que haya fracasado, pero tenía el corazón y la cabeza bien puesta. Quizás le faltó el poder para hacer realidad sus sueños, pero eso fue cuestión de preparación. Es cierto que no sería un héroe de primer nivel, y quizá le habría sido imposible siquiera entrar en la industria, pero cuando un niño sin peculiaridades puede ser heroico y comprarle a un rehén preciosos segundos de aliento cuando ni siquiera los fuertes y poderosos podrían, ¿cómo iba a decir lo contrario? Explicó Olmigas. ¿En serio? ¿Intentaste darle falsas esperanzas al niño? Preguntó Miruko. Ah, pero eso es lo gracioso. En realidad tenía un don. Más tarde descubrió que siempre lo tuvo, dijo Olmig riendo entre dientes. De hecho, llegó a un nivel de héroe. ¿En serio? Ja, ¿qué probabilidades hay? Se preguntó Miruko. Me alegro por él. ¿En qué escuela entró? Oh, lo aceptaron en una escuela bastante prestigiosa. ¿De verdad conociste a ese chico? Dijo Olmig con una sonrisa. Conocí, dijo, frunciendo el ceño, y luego jadeó. Ni hablar. Sí, asintió Olmigas. ¿Conejito? ¿En serio? Rió Miruko. Bien hecho, conejito. Olmig se rió entre dientes. Ya ves, quizá tuviste buena intención al reprender a ese chico. Sin embargo, a veces hay que ser un poco más comprensivo y no despedir a la gente tan rápido, dijo Olmigas. No es lo mismo, resopló Miruko. Ese imbécil está obsesionado conmigo. Ni siquiera era la primera vez que lo veía rondando por ahí. ¿Lo conoces siquiera? Preguntó Olmigas. Últimamente he descubierto que no todos los fanáticos son unos nerds inútiles y espeluznantes. Algunos poseen cualidades excepcionales y corazones de oro. Después de todo, las apariencias engañan. ¿Y qué? ¿Se supone que debo disculparme con un idiota que se metió en peligro y no le gustó que lo regañaran? Gruñó Miruko. No, dijo Olmig con una sonrisa y encogiéndose de hombros. Pero la próxima vez que tengas que regañar a alguien, tenga o no un don, intenta comprender su situación. Algunos se aferran a lo imposible como si fuera su salvación, a veces hasta la desesperación. Como héroes, es nuestro deber salvarlos tanto de sí mismos como del villano. En tu caso, solo necesitas confiar en Zeta. Esa zorra me parece alguien que sabe lo que hace. Eso es lo que hace, rió entre dientes Miruko. Ella negó con la cabeza y rápidamente cambió de tema. Así que esa fue la primera vez que conociste a tu hijo /A, dijo Miruko con una sonrisa. ¿Empezaste por arruinarle sus sueños? Él no es mi hijo, dijo Olmig, quizás por enésima vez, poniendo los ojos en blanco. Todo el chiste sobre que el joven Midoriya era su hijo se estaba volviendo viejo muy rápido. No lo sé. Veo un poco el parecido, bromeó Miruko, estudiando a Olmigas. Ja, ¿quieres hablar de parecido? Replicó Olmigas. Te aseguro que las adorables orejas del joven Midoriya no son mías. Cuidado, Olmigas. Estás pisando terreno peligroso. A nosotros, los conejos, no nos gustan estas conversaciones, advirtió Miruko con una sonrisa burlona. Olmig ignoró su comentario y una sonrisa se extendió en su rostro. ¿Y esa cola de algodón esponjosa? Estoy seguro de que yo, a diferencia de alguien que conozco, no la tengo, continuó Olmigas. Oye, ten cuidado, insistió Miruko. ¿Y toda esa ternura? Debo decir, ¿estás seguro de que el joven Midoriya no es tu hijo? Bromeó Olmigas. Ambos son extremadamente lindos y adorables. Eso es, te pasaste de la raya, viejo. Resopló Miruko con una sonrisa. Olmig le devolvió la sonrisa justo cuando la chica conejita cargó, lista para hacer que el héroe número 1 pagara por sus transgresiones contra la especie conejo. Cuando Aizawa entró en la sala, con la esperanza de descansar y encontrar paz, no le sorprendió encontrar a un par de héroes revoltosos dentro. Sin embargo, quedó un poco desconcertado por el estado en que los encontró.
Después de todo, no todos los días veía a un All Might musculoso y todopoderoso arrodillado en el suelo, haciéndole cosquillas a Miruko, ansiosa por la batalla. Tu secretaria tenía razón. Tienes cosquillas. Reflexionó All Might. Basta. Basta. Maldito seas, Zeta. Suéltame o te juro que... basta. Se rió Miruko, rodando por el suelo como lo haría un conejo al recibir esas cosquillas. Incluso mantenía las manos cerca del pecho, más como un animal que como una persona. Eso es lo que pasa cuando intentas pelear conmigo, el héroe número 1 All Might. Se rió All Might. Aizawa se quedó mirando, estupefacto. Los dos héroes tardaron 2 segundos en darse cuenta de que no estaban solos. All Might y Miruko observaban al prohéroe de aspecto cansado, y Aizawa no estaba seguro de qué estaba presenciando exactamente. Esto no es lo que parece, dijeron los dos al unísono. Aizawa cerró los ojos, respiró profundamente y se dio la vuelta sin pronunciar una sola palabra. Es demasiado pronto para esto, murmuró, tratando de borrar su recuerdo más reciente de su mente. Ojalá fuera tan fácil. Izumi no sabía qué esperar cuando fue al gimnasio durante la hora del almuerzo. Ochako le rogó, casi le rogó, que no fuera. ¿De qué serviría juntarse con gente como Bakugo, después de todo? Sin embargo, Ochako no entendía la situación de Izumi. La coneja necesitaba saber la verdad. Se preguntó si, quizás, Ashido y compañía no se equivocaban con sus especulaciones descabelladas. ¿Podría Bakugo realmente haber desarrollado sentimientos por Izumi? Para empezar, Izumi siempre había tenido la impresión de que, o bien a Bakugo no le interesaba nada más que la violencia y el entrenamiento, o bien jugaba en el otro bando. En segundo lugar, incluso si, por alguna imposibilidad, Bakugo realmente desarrollara sentimientos por alguien, Izumi creía que era demasiado atrofiado emocionalmente y orgulloso como para admitirlo, y mucho menos confesarlo. No, Bakugo tenía algo más de qué hablar, e Izumi presentía que se trataba de sus sospechas entre Izuku y la misteriosa Izumi desconocida. Reunió fuerzas y se preparó para la confrontación. Izumi no era Izuku, y no toleraría las burlas e insultos de Bakugo. Bakugo ya la estaba esperando. Se quedó afuera del gimnasio, impaciente y con el ceño fruncido, hasta que vio a la chica conejita. Se burló cuando Izumi se acercó y apretó los dientes, frustrado. Sígueme, gruñó. Se dio la vuelta y se marchó, con las manos en los bolsillos y tan enojado como siempre. Izumi siguió a Bakugo, intentando descifrar algo de su comportamiento. Lamentablemente, no pudo descifrar nada. Finalmente, Bakugo llevó a Izumi a un campo abierto y la miró a los ojos. Bueno, Bunny, cuéntalo, espetó Bakugo. Conozco tu pequeño secreto. Para su propia sorpresa, Izumi no se sorprendió ni se asustó. De hecho, se sentía insegura. Izumi agradeció estar tratando con el mismo testarudo Bakugo en lugar del educado. Claramente, Bakugo sabía que Izumi jamás habría accedido a su conversación privada sin un mínimo de respeto. Si tan solo Bakugo aprendiera modales y comportamiento social. ¿Qué secreto? Dijo Izumi. Tu verdadera identidad, murmuró Bakugo, apretando los dientes. Se acercó a Izumi con paso firme y se inclinó sobre ella, mirando fijamente a la conejita. ¿Quieres que te la explique? Tendrás que ser más específico que eso, afirmó Izumi. Estaba bastante sorprendida por su calma. Quizás había asumido desde hacía tiempo que Bakugo sería el primero en descubrir su identidad secreta, o quizás Izumi estaba mucho más molesta por su brusquedad. ¿Y tú? Dijo Bakugo con una sonrisa sardónica. Entonces, vale, tú lo pediste. Él la empujó con fuerza, furioso. Eres un maldito Deku. Siseó. Bakugo se acercó tanto a ella que el hedor de su aliento la impactó. En lugar de miedo, Izumi sintió una emoción completamente diferente. Apartó a Bakugo de encima y lo fulminó con la mirada. Ajá, dijo Izumi, cruzándose de brazos. ¿Eso es todo lo que querías decirme? Eso enfureció a Bakugo y, curiosamente, Izumi lo disfrutó. No te hagas el tonto, siseó Bakugo. Eres tan patético, brincando como un conejito adorable para acaparar toda la atención. No me llames linda, respondió fríamente Izumi. Te llamaré como quiera, Deku, replicó Bakugo. Y no lo niegues. Tu identidad secreta es una mierda. Tienes las mismas cicatrices que Deku en el brazo y lo conoces demasiado bien para ser alguien que nunca estuvo cerca de él. Izumi arqueó las cejas. Eso parecía demasiado circunstancial para acusarla de ser otra persona por completo. Parpadeó al comprender cuál era el juego de Bakugo. No estaba allí para una acusación. Bakugo intentaba irritarla lo suficiente para obtener una confesión, para que cometiera un desliz.
Bueno, Izumi no iba a darle esa satisfacción. ¿Y solo eso te hizo pensar que en secreto soy un chico? Se burló Izumi. Oh, eso fue solo la punta del iceberg, pero hay más, gruñó Bakugo, frustrado porque Izumi no mordía el anzuelo. Primero, el nerd de mierda se coló en Island, como si lo hubiera hecho. El nerd no tenía ni idea de soporte. Estaba mucho más obsesionado con ser un maldito héroe. Sin embargo, si de alguna manera se colaba en el programa de identidad secreta de la UA, entonces gente como Nezu y Olmig, que tienen buenas relaciones con Tabish y Eld, podrían fácilmente conseguir todos los papeles para falsificarlo. Izumi se sorprendió bastante de que él lo supiera, pero enseguida se dio cuenta de que probablemente era culpa de Mitsuki. Su madre sin duda había obtenido esa información de la propia madre de Izumi. Y segundo, ese movimiento durante la prueba de batalla. Continuó Bakugo con una sonrisa triunfal. Lograste hacer un lanzamiento estándar porque conocías mi técnica y postura, igual que Deku, ese maldito bicho raro, lo haría. Bien, esa fue una buena observación por parte de Bakugo. Izumi sabía que Bakugo siempre iniciaba una pelea con un gancho en particular, lo que le ayudó a interceptar y derribar al chico durante la prueba de batalla. Tercero y último, el pequeño pervertido vio a Deku en el dormitorio. Terminó Bakugo. Te vio, ¿verdad? Izumi no respondió. Su corazón se encogió al ver que sus peores temores se hacían realidad. Admítelo, conejita tonta, gruñó Bakugo, de pie sobre ella otra vez. Eres Deku, el nerd inútil y patético. Izumi se encogió. Por un instante, recuerdos de Bakugo cerniéndose sobre él, sonriendo y con sus manos produciendo explosiones, cruzaron por su mente. ¿Cuántas veces Bakugo había lastimado a Izuku de esa manera, o simplemente se había quedado así para intimidarlo? ¿Cuántas veces Bakugo había menospreciado al pobre Izuku por sus sueños y ambiciones? Sin embargo, este no era el mismo Izuku Bakugo con el que había lidiado en la secundaria. Necesito responder. ¿Pero cómo? ¿Y qué? Pensó Izumi desesperadamente, intentando no dejarse intimidar por la presencia de Bakugo. De repente recordó las sugerencias y consejos de Olmig. Izumi apretó los puños, respiró hondo y encaró a Bakugo con una amplia sonrisa. ¿De verdad crees que soy Izuku Midoriya? ¿O te estás agarrando a un clavo ardiendo? Dijo Izumi. Parecía segura, aunque tenía el corazón acelerado y sentía que le faltaba el aliento. Eres Deku. Admítelo. Gritó Bakugo. Se inclinó sobre ella de nuevo, lo que provocó explosiones como antes. Izumi permaneció inmóvil y sin pestañear. Infló el pecho e intentó que sus manos no le temblaran. No iba a dejar que ese imbécil se saliera con la suya. Ya no me pisoteará, se dijo Izumi. Soy la maldita Izumi Midoriya. No permitiré que me intimiden ni me maltraten como en Alderra. Esos días ya pasaron. Me parece que de verdad estás pidiendo confirmación, dijo Izumi. No podía creer cómo le salía la voz. ¿De dónde había salido tanta confianza? Déjame decirte esto y que te quede claro. Yo soy Izumi. Cree lo que quieras, Bakugo. Díselo a quien quiera oírlo. Me importa un bledo. Y con eso, Izumi se dio la vuelta y dejó que su rostro se arrugara en horror. Dios mío. ¿Por qué tuve que provocarlo así? Se preguntó. Oye. ¿A dónde carajo vas? Gritó Bakugo, agarrándola del brazo. Ella le dio un manotazo en la mano y lo miró fijamente. Aléjate de ti, imbécil, replicó ella. Y después de que Bakugo la mirara perplejo, Izumi se bajó de un salto. Puede que pareciera enfadada, pero en el fondo era otra historia. Santo cielo. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué lo dije? Dios mío. ¿Qué está pasando? Pensó, a punto de sufrir un ataque de pánico. Todo era tan impropio de ella que empezaba a preocuparse por si estaba poseída o algo así. No he terminado contigo. Gritó Bakugo furioso. Pero Izumi no se detuvo y siguió adelante, alejándose del chico. Por suerte, Bakugo no la siguió. Sin embargo, no miró atrás. Estaba demasiado nerviosa en ese momento, y temía revelar cómo se sentía si se daba la vuelta. En cambio, Izumi siguió adelante, de vuelta a la cafetería. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Izumi hizo una pausa en su marcha y dejó escapar un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Salió mucho mejor de lo que esperaba, suspiró Izumi. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Mucho mejor. Aún así, por un momento, Izumi temió haber antagonizado demasiado al rubio y haberlo hecho estallar. Por suerte, parecía que Bakugo realmente intentaba que Izumi, sin saberlo, soltara la verdad en lugar de confrontarla. De lo contrario, Izumi no habría podido escapar tan fácilmente. Izumi, sin embargo, no iba a quedarse esperando a que Bakugo la alcanzara.
Se apresuró a regresar a la escuela y a la cafetería, bajando rápidamente por los senderos y subiendo las escaleras. Para cuando llegó a la cafetería y al resto de su clase, estaba emocionalmente agotada. Ese enfrentamiento con Bakugo le había pasado factura, sobre todo teniendo que mantener la calma. Con el día arruinado por el imbécil en jefe, Izumi solo podía esperar pasar el rato con Ochako más tarde. Pensar en la morena le dibujó una sonrisa genuina, pero aún así sentía que Bakugo le había arruinado el buen humor. ¿Podría empeorar este día? Pensó Izumi. Dio la casualidad de que podía ser. Al acercarse a una de las mesas, supo al instante que algo no iba bien. Las chicas hablaban frenéticamente entre sí. Lo mismo ocurría en las demás mesas. Algo estaba pasando. Una energía inundaba la cafetería, algo que puso nerviosa a Izumi. Al ver la expresión de las chicas, Izumi supo al instante que la situación estaba a punto de empeorar, y que la involucraría. Izumi. Izumi. ¿Es cierto? Exclamó Agakure, corriendo hacia ella. Las demás chicas rodearon a la pobre conejita, curiosas, intrigadas y conmocionadas. Izumi, a su vez, las observaba confundida. No estaba de humor para esto, pero al mismo tiempo, no quería retrasar lo inevitable. ¿Qué es verdad? Preguntó Izumi. Esto. Dijo Yaoyorozu, entregándole su teléfono celular. Izumi parpadeó mirando la pantalla, solo para quedarse boquiabierta. Allí, mirándola fijamente como el título de una revista de chismes en línea, había un artículo con un título muy peculiar. ¡Increíble! Conoce a Izumi, la coneja maravilla, la hija de Todopoderoso y sobrina de Miruko.